El universo es mental, es el todo mente. Entonces, si yo no entreno este instrumento divino que Dios, la vida, el universo me ha dado, obviamente voy a tener muchas papeletas para perder la partida. En la vida no te pasan cosas, la vida pasa y eres tú el que te identificas con ello. Eso es lo que el ego quiere. El ego quiere, oye, ¿ha pasado esto? No, no ha pasado esto. Me ha pasado a mí esto en la vida. No, la vida ocurre y eres tú con tu filtro y con la posición en la que observas las cosas el que está proyectando una realidad A o una realidad B. No vienes aquí a aprender nada, vienes a recordar. Vienes a recordar de dónde vienes, vienes a recordar quién eres. Y cuando recuerdas quién eres y lo que has venido a hacer aquí, la vida es mucho más fácil. Lo voy a compartir porque yo lo utilizo mucho como herramienta. Me la compartió además, me encantó, David Marchante en su momento, que desde aquí todo el amor y admiración ha aportado tanto y tan bueno a mi vida. Solo agradecimiento. Y es el pensar que cuando yo estoy en mi día a día, hay otro Alfredo por encima que está como mirando, como con una mirilla, ¿no? Y estoy pensando todo el rato que ese Alfredo está tomando notas de todo lo que estoy haciendo, de las conversaciones que estoy. Ahora mismo, por ejemplo, esa metacognición, verme por fuera, yo ahora mismo estoy grabando este podcast, pero a la vez estoy siendo consciente de que hay un observador que está observando cómo Alfredo se comporta. ¿Qué postura tiene? Si estoy así o así. Si me estoy sintiendo el aire. Si me siento agradecido en este momento. Iba a decir la gente, qué información, ¿no? Se entrena. Se entrena. Y se puede entrenar hasta un punto en el que estés 100% aquí y a la vez estés 100% en observación. Y eso es pura medicina. ¿Por qué? Porque nunca te vas a identificar con lo que te pase. Porque si tú eres capaz de estar en observación, aunque venga miedo, ira, te entren ganas de estampar a alguien, etcétera, estás viendo desde arriba qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Es como, fíjate, antes has dicho algo, fíjate, eso tenemos súper interiorizado, que lo decimos de forma automática muchas veces. Porque cuando me pasa algo en la vida no te pasan cosas, la vida pasa. Y eres tú el que te identificas con ello. Todo es neutro. No me pasan las cosas. Eso es lo que el ego quiere. El ego quiere, oye, ¿ha pasado esto? No, no ha pasado esto. Me ha pasado. Si han puesto ahora en Ávila otra vez eso, no es que haya sucedido esto, es, me ha pasado a mí, son unos hijos de puta porque quieren ponérmelo súper difícil, tal, me ha pasado a mí esto en la vida. No, la vida ocurre y eres tú con tu filtro y con la posición en la que observas las cosas el que está proyectando una realidad A o una realidad B. Y simplemente el ser consciente de esto ya cambia el juego por completo, porque yo ya no me veo como víctima de lo que está ocurriendo, pasan cosas, que es ese 10% y es un 90% lo que gestiono a través de mis heridas de la infancia, de lo que me han contado de pequeño, de mi contenido mental, etc, etc, etc. Por eso, ¿no? Y dicho esto, es como, hago la pregunta, ¿cómo crees que va a impactar en tu vida que tú seas consciente de ese 90% de la información de la que no te das cuenta con la que estás filtrando la vida? Eso es tu subconsciente. Nosotros realmente percibimos esto lo ha visto la neurociencia y la física cuántica, el 0,00000000001% de lo que la realidad es. Hay muchos sonidos, por ejemplo, que son infrasonidos que no escuchamos. Hay incluso sonidos por encima, tampoco los escuchamos. Hay cosas que nuestros ojos no son capaces de ver. Hay cosas que nuestros sentidos no son capaces de percibir. Otros animales, por ejemplo, sí. Pero en este plano y lo que estamos experimentando, obviamente ese decodificador que es mi sistema nervioso está un poco capado, porque tú imagínate, Manu, si fuésemos capaces de percibir todo como es, te volverías loco. Hay una película sobre... Loco. La de Lucy. La de Lucy. Espectacular. Es un ejemplazo de eso. De decir, ¿qué pasa cuando soy consciente de que soy todo y que puedo percibir todo? Que me convierto en la propia fuente, porque estoy unido a todo. Entonces, este plano que estamos viviendo aquí, que esto ya son temas más espirituales, pero que a mí me gusta decir que la espiritualidad es donde la ciencia se encuentra con lo divino, y cada vez hay más ciencia que estudia todo esto porque es pura física cuántica. Lo podemos llamar de muchas formas. Jesús lo llamaba el reino de los cielos. La física cuántica lo llama el campo cuántico. Me da igual, pero eso está ahí. Y esto además hay, Jacobo Greenberg, hay científicos que han estudiado mucho sobre ello, de cómo tenemos. Él además tiene una teoría muy interesante, que es la teoría sintérgica, que él estudió de que hay 3 campos. Está el campo neural, que es nuestro cerebro, que es una antena que se conecta con esa estructura, que es lo que está el campo cuántico, y luego está la fuente, que es Dios, vida, universo, da igual, llámalo como quieras, ya cada uno que lo llame como le dé la gana. Y hay una conexión entre mi campo neural,
la estructura que está alrededor, que es toda la realidad que yo percibo, toco, los olores, todo lo que se relaciona con mi sistema nervioso, y la fuente. Y podemos comunicarnos con ella. Es que eso es lo más bonito. Y ahí es donde está la parte de la meditación que te ayuda a conectar también con esa parte, me da igual que lo llames espiritual, con el campo cuántico, pero de verdad, o sea, esto no me canso de escucharlo en las personas que empiezan a meditar y ya empiezan a hacer meditaciones un poco más profundas, tal. Alfredo, es que el otro día estaba meditando y de repente me llegó como mucha información. Empezaba a ver imágenes, tal, porque ahí está todo. Ahí está absolutamente todo, pasado, presente, futuro. Es el infinito campo de las posibilidades. Esto, fíjate, un premio Nobel de Física Cuántica dijo una vez en una entrevista que dice, si alguien comprende algo de la física cuántica es que entonces no ha entendido nada. Porque está... El mismo. El mismo, decía, premio Nobel, dice, si has entendido algo de la física cuántica, entonces es que no has entendido una mierda. Porque somos capaces de percibir tan poco, que a poquito que la persona eleve un pelín su nivel de conciencia, eso genera lo que se conoce un salto cuántico. Por ejemplo, si alguien de las personas que nos esté escuchando ha comprendido y ha interiorizado que no soy mis pensamientos, o que puedo verme desde una posición en la que la vida no me ocurra a mí, sino eso es un salto cuántico para esa persona. Ahora, ¡pam!, en ese momento, acaba de tener un clic mental en el que, ¿a que no soy mis pensamientos? ¿A que tampoco soy mis emociones? ¿A que puedo elegir cuando me siento de esta forma? Es un salto cuántico en una persona. Y estas cosas están sucediendo cada 2x3 y hacen que nuestro nivel de conciencia sea más elevado. ¿Para qué? Para que la vida sea más ligera, más liviana, que no nos pese tanto. Y fíjate, es otro fractal que se repite. Cuando estoy muy en ese victimismo, en esa energía tan densa, vibracionalmente hablando, que todo el universo es vibración, la persona suele tener diálogos de voy tirando, es que la vida es un coño, porque la vida esto, porque es como que van como con una mochila por la vida. ¿Por qué? Porque tu energía está sobre todo en los centros más hacia la tierra, muy denso todo, peso. Pero cuando tú vas elevando tu nivel de conciencia, es como que tu energía cambia, todo se siente más ligero, empiezas a comer menos, por ejemplo, tienes muchísima más energía, duermes menos horas. ¿Y esto pasa por qué? Porque dejas de gastar tanta energía. O sea, esto es una cosa, por ejemplo, que es muy importante. Hoy en día no tenemos problemas de energía, tenemos muchísimas fugas energéticas. Así. Y la que más, y esto está visto por la neurociencia en cómo impacta en nuestro sistema endocrino, es el desgaste psíquico. No para. Dale. Esto consume muchísima energía. Y es más, son patrones que se ven y se repiten. Persona que normalmente tiene mucho sobrepensamiento es una persona que come de más, es una persona que duerme de más, es una persona que necesita periodos de descanso muy elevados para recuperarse de ciertos acontecimientos. Son personas que suelen quedarse muy atrapados en he perdido a lo mejor a un familiar o he suspendido un examen y se quedan mucho tiempo en esa posición mental, emocional. Y es precisamente por eso, porque hay una rumiación excesiva que hace que me identifique con lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque tengo la narrativa de que la vida me ocurre a mí. Claro. Entonces, son cosas que es muy interesante ver cómo todo está interconectado. En serio, esto sí que no me lo esperaba. Estás escuchando el episodio sin estar suscrito al podcast. Venga, dale caña a ese dedito. Y si estás tanto en Spotify como en YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Si estás en Spotify y te está aportando valor, dale caña a esas 5 estrellitas, y si estás en YouTube, a esa manita arriba. Y compártelo con las personas a las que sientas que les pueda ayudar. Venga, va, te dejo que sigas disfrutando del episodio. Ahí entra, es como decimos, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Total. En el momento que eso empieza la cabeza a funcionar y ya entras en el victimismo, aunque haya sido algo grave, pero entra como que en el bucle ese, ¿no? Y te cuesta salir de ahí. En el momento que consigas salir, pues ya mejora muchísimo. Mira, pues justo hablando que has comentado, hay pérdida de un familiar y tal. Mira, mi madre era escritora y le encantaba, bueno, toda la vida, yo desde muy pequeño he visto el tema de la espiritualidad desde muy de cerca. Y he visto cosas, he sentido cosas brutales, que esto no lo sabe nadie, ¿vale? O sea, no publico nada de ese tipo de cosas, solamente en mi entorno lo saben, los más cercanos. Y que, por cierto, te voy a enseñar algunas cosas que ya que estás aquí, después te las enseñaré en privado. A vosotros todavía no, ¿vale? Todavía no. Votar ahí para que haga un podcast de espiritualidad. Hay muchas cosas que... Tengo mucho contenido y mucho conocimiento de muchas cosas de esas que no se lo digo ni a los más cercanos. Pero bueno, ya fuera coña.
ella en muchos de los libros hablaba sobre el estudio de la espiritualidad, de cosas que ella misma ha experimentado y que ha investigado. Ajá. No había redes sociales tampoco, o sea, no, ni ella ha sido una lince con tal, Facebook porque le gustaba escribir y poco más. En uno de los libros hablaba sobre el doble plano que tenía en la vida y el cómo, justo lo que tú estabas comentando, ¿no? Bueno, algo similar, cómo la fuente o tal está en un plano y nosotros estamos en otro. Exacto. Y a través de la meditación o algunas cosas pues puedes conseguir estar en otro plano y conectar con el siguiente plano. También ella a la vez trabajaba para enfermos mentales. Hostia. Me han hecho ya como un caso ahí para que no sé, nos estamos desviando, pero No, va a ser bastante joder. interesante. Ella trabajaba con enfermos mentales y toda la vida, primero con enfermos terminales y después pasó con enfermos mentales. Con ambas partes ha tenido muchos acontecimientos y muchas cosas de estar con los enfermos terminales. Ella, claro, veía, ojo, en las últimas palabras, cómo estaban en el otro plano, pero todavía estaban aquí, y cómo había un tránsito ahí en medio, y todo eso ella pues lo recogía, lo escribía, lo hablaba, lo experimentaba con gente, y cosas muy fuertes, cosas que al final, en libros, cuando lo ves, de libros de científicos, de gente súper tal, como dice el que ganó el premio Nobel, hablan de cosas que un anciano en sus últimos momentos lo está deletreando igual. O sea, hay gente que está ahí, está viendo otras cosas, está sintiendo otra cosa, y muchos coincidían, ya pasando al tema de los enfermos mentales, también en estos dos sectores, en que eran capaces de escuchar hasta la rotación de la Tierra. Hay muchos estudios sobre Se esto. le desarrollaban, bueno, no sé cómo explicarlo porque no soy especialista en esto, pero como que se le desarrollaban tanto todos los sentidos y pasaban a otro plano, pero estaban todavía entre allí y aquí, que eran capaces de sentir la rotación de la Tierra, del movimiento, de escuchar pájaros, de escuchar cosas, de escuchar conversaciones y de ver cosas que no estaban en el momento ahí. Y bueno, y de escuchar cosas, de decirle, es que están diciendo esto y esto en no sé dónde, y estar súper lejos, que era imposible saber, y después comprobar y corroborar de que es cierto. Cosas de que dices, es que esto yo lo he dicho. Total. ¿Sabes? Entonces, ¿tú crees que ya esto es algo personal? Yo creo que sí, o sea, mi respuesta va a ser que sí, pero ¿crees que a través de la meditación habrá personas que sean tan profesionales en eso, que sean capaces de ir al otro plano a través de una meditación profunda de ellos mismos y consigan conectar, bueno, aprender más, verse sus propias lesiones que tengan interiormente? Porque eso sí he leído algunas cosas de una enfermedad, intentar curársela desde dentro y todo eso. Por supuesto, y lo creo firmemente más que nada porque, uno, tengo a personas en mi entorno que hacen estas prácticas, dos, yo mismo he vivido esto y pongo en práctica métodos, por ejemplo, como los sueños lúcidos, como el ensoñar, que ya lo he hecho y sé que es una locura, pero son cosas que hasta que no las practicas y no las pones en práctica, pues dices, wow, o sea, ¿por qué no me han contado esto antes, no? Para las personas que nos estén escuchando, por ejemplo, el arte de ensoñar, que además hay un libro literalmente de Dr. Castañeda que se llama El arte de ensoñar, literalmente entrena, ¿vale?, la parte en la que yo soy capaz de despertarme dentro de un sueño. Ojo, cuidado. Porque nos han contado hasta el día de hoy, ¿vale?, de que los sueños son como un contenido de la mente. Es como un residuo. Tú sueñas y es random y como he visto una peli de miedo y sueño con eso, es como, claro, porque mi mente ha asociado tal, va mucho más allá que eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quedamos dormidos, nuestro hilo vital, la parte más terrenal de nuestro cuerpo, nuestro vehículo, se queda aquí, con las funciones vitales en automático. Además, nuestro sistema, ahí, tanto el sistema simpático como el parasimpático, está funcionando tu corazón, respiras de forma automática, tal. Pero aquí está la magia. Tu conciencia vuelve a casa. ¿Qué significa esto de la conciencia vuelve a casa? Tu conciencia va al campo cuántico. Y si tú entrenas el ser consciente de cuando tu conciencia va ahí, puedes ser consciente de que estás en ese campo. Yo aquí, obviamente, no es el sitio ni el espacio para compartir en profundidad todas las cosas, pero yo, por ejemplo, digo, anécdotas. Por ejemplo, yo, ya he hecho ciertos sueños lúcidos en los que me he despertado dentro del sueño y he ido, literalmente, a la cocina de mis padres en la casa de al lado en Extremadura y ver a mi madre cocinando, hablando con mi padre, y luego ir al día siguiente y decirle, oye, mamá,
¿estabas hasta ahora haciendo esto, diciendo esto? Sí. Obviamente ellos ya saben que lo hago y tal, es más, hay mucha gente, yo lo conocía más por Marchante, el tema de los sueños lúcidos, y fue como, a mí me reventó la cabeza en su momento y dije, ¿cómo que me puedo despertar dentro de un sueño? Pues sí, se puede, y se puede entrenar, es más, ahí también está tu subconsciente, y bueno, se pueden hacer muchas cosas súper interesantes para ser consciente también de cuáles son esos patrones inconscientes y otras cositas como viajes astrales, incluso vidas pasadas, o sea, esto es un pasote. O sea, hay veces que, de verdad, cuando miro la amplitud que tiene esto, y te lo voy a ser 100% honesto, me da hasta respeto. No es la palabra miedo, pero sí me da respeto. Hay que tener respeto porque estamos hablando ya de cosas que, oye, tienen una parte súper positiva porque me van a ayudar a... Yo, por ejemplo, fíjate, ¿sabes a qué me ayudó por completo el poner en práctica los sueños lúcidos o hacer, por ejemplo, meditaciones trascendentales en los que he podido tener conexión incluso con personas que ya no están? Lo más importante para mí en la vida, perder el miedo a la muerte. Absolutamente. Porque yo podría hablarte de 1000 cosas, de que existe la reencarnación, de que las personas están ahí, tu guía es espiritual, estás sí, todo lo que tú quieras. Pero cuando lo vives, ya no hay vuelta atrás. Cuando tú vives el que hayas podido tener una conversación, literal, porque literalmente has escuchado a una persona que ya no está, el sentir a lo mejor cómo te está abrazando, el poder incluso por sueños lúcidos ver literalmente a esa persona y sentirlo más vívido que aquí, porque esto es una cosa que mucha gente desconoce. En ese plano, en el campo cuántico, ¿vale? Todo es infinitamente más intenso que aquí, muchísimo más, es mucho más sensitivo. Es más, voy a poner un ejemplo así, hablando mal y pronto, pero es como, ¿por qué creéis, por ejemplo, que un hombre o una mujer podemos tener poluciones nocturnas cuando estamos soñando? Dices, ¿cómo puede ser que haya eyaculado sin que me toquen ni nada? Porque en ese plano todo es infinitamente más intenso, mucho más de lo que vivimos aquí las cosas. Entonces, son cosas muy interesantes y que, como mínimo, oye, si a alguien le vibra y tal, pues que nos escriba, que nos pregunte, porque son herramientas muy top. Esto ya, o sea, vamos a hacer otro capítulo hablando solo sobre estas cosas, porque venga, porque es que da tema y estoy viendo que como profundicemos, para cerrar un poco aquí con lo que tú has dicho y no entrar mucho en este campo porque da para otro episodio. Total. A mí, por situaciones que de chico, mi madre, como digo, con los temas estos, pues tenía que dormir fuera, yo vivía con mi tía, unos follones. Me enseñó de chico a los viajes astrales. ¿Viajes astrales? ¿Vale? A hacer viajes astrales y sueños lúcidos. Y me entrenaba para ello. Cuando yo era muy pequeño, ¿vale? Muy pequeño. Y yo recuerdo de decir, nos vemos en tal sitio esta noche y no sé qué, porque a mí me daba miedo un poco quedarme solo, lo típico, tú eres chico, ¿no? Pues te da... Yo he estado ahí y mi madre ha escrito las cosas, hemos estado después hablando, y yo he dicho, sí, hemos estado hablando lo que hemos hecho esa noche en sueños, y me ha hecho así y me ha dicho, literal. Todo, literal. Mira, los pelos de punta. Literal. ¿Qué es así, y está mi familia, mi tía, y todo el mundo. Y ya era algo normal. Para mí era normal desde chico. Qué maravilla. ¿Qué pasa? Que al final también cuando ya eres más grande, pues como que empiezas un poco a... Me siento raro, soy no quiero hablar de esto con nadie, no quiero tal, y nunca lo he hablado con nadie. O sea, lo que pasa es que ahora, como estoy hablando contigo y ha salido el tema, pues he visto ahí un punto, digo, voy a dar una pincelada, pero cosas así, o sea, me entrenaron de chico, me entrenan para eso y sé que se puede o sea, yo confío 100% en eso y lo he visto y como tú dices, mucho más lo sientes todo mucho más intenso. Puedes verlo, te mueves más rápido, ves cosas que están sucediendo de verdad y bueno, y esto hay 1000 estudios, quien diga que no, hay 1000 estudios sobre ello, o sea que es algo que está ahí. Y hablaremos de muchas cosas y cosas paranormales también en otro tema, en otro episodio. El mundo onírico es brutal. Incluso, y ya, esto sí, volviendo al tema de este capítulo, a la hora de soñar, hay algunos autores que han dicho, de entrenamiento, de alto rendimiento sobre todo, que hacen técnicas para visualizar pues las marcas que quieran hacer en atletismo en este caso, ¿no? Y ya se ha normalizado de tal forma. Yo llevo defendiendo eso desde hace muchísimos años, desde hace más de 10 años llevo defendiendo en el atletismo con los atletas que me reúno. Eso, el
vamos a visualizar, vamos a focalizar, porque eso sí está muy bien visto, pero no solamente soñarlo. Entonces, en el momento que tú te vas a acostar, hay unas técnicas para poderla hacer, que son un poquito más largas de explicar, pero bueno, lo que conlleva en resumen es que acabes pensando y visualizando tanto cuando te vas a dormir, justo antes con respiración y demás, que acabes soñándolo y al final es como una especie de viaje astral. Tú estás haciendo el salto y lo estás viviendo literal, ¿no? Y notas las molestias, notas todo, y cuando te levantas puedes anotarlo, ¿vale? Todo esto es un poco más amplio, pero el resumen es ese, es conseguir soñar con eso, con el objetivo que tú tengas que hacer, ver la marca, si es 400 metros, pues estás 400 metros corriendo, y tú mismo vas a ver todo, vas a ver las lesiones, vas a verte desde fuera, como tú estabas diciendo antes en el otro tema, ¿no? Que te estás observando, en plan observador, te vas a conseguir ver y vas a poder analizarte tú mismo, ver la posición corporal, verlo todo. A día de hoy ya por fin, hay muchos entrenadores que cogen a mentores en este sector para que le dé ese tipo de consejos y ese tipo de terapias a los atletas. Y leí el otro día por fin en el periódico El As, en el diario As, que ya iba siendo hora de que se publicara en algún sitio, por lo menos, me da igual dónde, aunque sea en el de tu ciudad, en el de tu pueblo, da igual, pero que salga algo, de que se había demostrado que habían mejorado hasta un 80% de los atletas, sus marcas con este tipo de técnicas y de visualización, de disociación y bueno, y otra serie de técnicas más profundas, pero es a través de verse la lesión incluso, intentar curársela desde dentro, ver cómo va mejorando, qué le va a permitir hacer y qué posición del pie va, porque bueno, hablaron sobre el tema de un salto de longitud y la muchacha empezó a ver con la lesión que tenía, que había tenido una fractura, cómo tenía que colocar el pie en el salto para que no le doliera cuando iba a competir, porque no estaba bien del todo, pero tenía que ir. Entonces ahí estuvo viendo y le decía al entrenador, es que tienes que hacer tal cosa, y ella, no, es que tengo que ponerme de tal forma, voy a hacer medio pie atrás para la carrera por esto, por esto y por esto. Consiguieron hacerlo exactamente como lo dijo, lo han grabado, lo han visto en cámara lenta, ella hizo un giro con el pie extraño que lo que hacía era protegerse donde tenía la lesión, pero sabía exactamente ya cuál era el punto donde no le iba a doler y qué marca iba a hacer y lo clavó, hizo hasta la marca que había pensado. O sea, una auténtica locura. Qué bueno. Para aquellos que son atletas de élite que sabéis que van al milímetro. O sea, no es como nosotros, el detalle, o sea, que tú sales a correr 10 kilómetros y te puedes hacer 10 minutos más o 10 minutos menos en un día diferente si eres un atleta normal, o sea, un deportista popular, normal. Pero los que son de élite van al centímetro, al milímetro y es que no llegan ni un segundo de diferencia, ¿no? Pues consiguieron mejorar en eso, un 80% de todos los atletas a los que se han enfrentado a esas técnicas. O sea, una auténtica locura, sobre todo ahora que se está revalorizando más el factor de esa persona, ¿no? Terapéutica que le abra ese camino. Antes como que la parte mental en el atleta era como, no, vamos a entrenar duro, tú coge hierro. Total. Coge hierro y ponte aquí todos los días a pico y para 8 horas diarias, que así es como conseguirán las cosas. Claro. Ahora has visto que si haces 4, pero también dedica un par de ellas al trabajo de cabeza, mejoras muchísimo. 100%. Y al final es que esto es una de las leyes del Kybalión, es decir, el universo es mental. El universo es mental, es el todo mente. Entonces, si yo no entreno este instrumento divino que Dios, la vida, el universo me ha dado, obviamente voy a tener muchas papeletas para perder la partida. Pero si yo entreno este instrumento para poder relacionarme bien con todo lo que mi instrumento interactúa y ser consciente de que incluso puedo ir a ese campo cuántico. Fíjate, esto es súper interesante porque hay muchos estudios además con el tema de la visualización, de la física cuántica, con el deporte, etcétera. Esto a lo mejor hay gente que lo sabrá, otra que no. Michael Phelps, por ejemplo, cuando hizo el oro, no sé en qué año fue, pero cuando hizo el oro, que hizo además el récord del mundo y demás, él había visualizado tantas veces, tantas veces, la carrera él se ponía, además, cuando todavía estaba en los VHS, se ponía la cinta y él veía cómo era la piscina, las brazadas que tenía que dar, y se ponía, literalmente, esto lo cuenta en su autobiografía, a dar las brazadas imaginariamente, y él veía cómo iba avanzando por por el agua durante toda la carrera, ¿no? Pues tío, él, esto que es algo que a lo mejor mucha gente no conocerá, en el último tramo cuando hizo el oro, se le fueron las gafas abajo y le empezó a entrar un montón de agua y no veía una mierda, pero sabía tan bien las brazadas que tenía que dar, que es más, cuando tiró la última, que sabía él perfectamente que era la última, fue la que le hizo el oro y con la que tocó la pared. Y dices, ¿podría haber hecho eso si lo hubiese visualizado? Obviamente no. ¿Por qué? Porque habría estado en un puro apartado más pragmático, es decir,
mierda, no veo, como no veo, no puedo interactuar con lo que estoy haciendo, pero es como, si yo lo he visualizado tantas veces, incluso que he visto cómo iba a poner el pie, o cómo iba a dar esa última abrazada, me he visto incluso ya ganando, cuando tú entras en el campo cuántico, ya sea a través de sueños lúcidos, ya sea a través de meditaciones trascendentes, me da igual, es el todo, ahí está. No existe ni el tiempo ni el espacio, puedes ver cosas del pasado, puedes ver cosas del futuro, puedes verte haciendo cosas que incluso has hecho en otras vidas, literal, a mí me ha pasado, ¿sabes? Entonces es como, te da un autoconocimiento también de la hostia, porque en ese plano también ves muchas cosas que te están dando información sobre ti, sobre por qué a lo mejor tienes esos dones, por qué tienes los talentos que tienes, y es que a lo mejor, es que no viene de ahora. Es que todo eso no viene de ahora. Hay una memoria además celular que se ha visto cómo se imprime en nuestro sistema nervioso y determina absolutamente cómo nos vamos a desarrollar luego de mayores también, y el para qué nos pasan las cosas. Que luego la vida, obviamente, en su perfecta pedagogía, te va llevando por donde tienes que llevar para qué. A mí me gusta decir que el proceso de la vida no tiene que ver, no vienes aquí a aprender nada, vienes a recordar. Y yo siempre lo digo mucho, no vienes a aprender, vienes a recordar de dónde vienes, vienes a recordar quién eres. Y cuando recuerdas quién eres y lo que has venido a hacer aquí, la vida es mucho más fácil, porque siempre además es de las preguntas del ser humano: ¿y qué soy? ¿Y quién soy? ¿Y qué he venido a hacer aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Y tal. Cuando conectas a través de estas herramientas con esa parte y comprendes lo que has venido a hacer aquí, quién eres, cuáles son tus dones, tus talentos, qué cosas te ha regalado Dios, la vida, el universo, para que las pongas al servicio, y que luego la consecuencia sea que te vaya de puta madre en tu emprendimiento o lo que sea, pero desde ese autoconocimiento soy consciente de lo mucho y bueno que puedo aportar al mundo con esto, con otra, y lo entrego al servicio. Y ahí es donde desaparece el miedo. ¿Por qué? Porque tu propósito, el entregar esos dones y talentos al mundo, está infinitamente por encima que cualquier cosa que te pueda hacer un hater, que cualquier cosa que pueda salir mal. Porque cuando tú tienes una muy buena relación contigo, me amo tanto que sé con tanta seguridad que cuando falle me voy a tratar bien, que no tengo miedo en hacer cosas. Y esto es un melonazo, porque mucha gente tiene miedo a hacer cosas porque no tiene miedo a que le salga mal eso, no tiene miedo a suspender. Claro. Mentira, tú lo que tienes miedo es a la historia que te vas a contar en tu cabeza y en cómo te vas a tratar cuando falles. Es en lo fracasado que te vas a sentir cuando falles, es en la caña que te vas a meter cuando falles. Pero cuando tú te tratas con amor y eres amable contigo siempre, ¿acaso me debe de dar miedo fallar o fracasar, que ni siquiera debería estar en tu vocabulario porque siempre es un aprendizaje? No, ¿por qué? Porque yo lo intento, juego en este pequeño juego que es la vida, me doy el permiso de ser espontáneo y genuino como un niño, y si por lo que sea fallo, pues me voy a la cama pensando que mañana tengo otra oportunidad para volver a intentarlo. Pero no me meto caña, y al no meterme caña y tratarme con amor, lo vuelvo a intentar y no me quedo pillado ahí 7 días ahí lamentándome, ay, he suspendido las oposiciones porque tal, y es como... llorando en tu pena. Claro, no, es como, oye, que está genial que conectes con eso a lo mejor, pero no te regocijes, no te quedes ahí. Porque todo en la vida es movimiento, tú eres movimiento, la vida es movimiento, el universo es movimiento, y todo está siempre moviéndose. Entonces, cuando te estancas, esto es como a veces el dicho japonés, si te estancas pasa como el agua, que te pudres, hueles, empieza a pudrir. Entonces, movimiento, es súper importante.